Bien, pues vamos a comenzar con la escuela bíblica. Sabéis, el título es Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Todo lo que los cristianos deben saber para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estamos en la lección, si no recuerdo mal, en la lección 7, y estamos en la sexta semana que estamos tratando este tema de esta lección. El título es ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Voy a hacer un pequeño resumen muy cortito de lo que hemos visto hasta ahora. La realidad de que cuando nos convertimos es que recibimos una nueva vida. Esto significa que todo el que le pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Todo aquel que acepta lo que Jesucristo ha hecho pasa a tener una nueva vida. Esa nueva vida deja atrás lo que se era antes y se comienza una nueva vida con Cristo. Las cosas viejas, dice Pablo, han pasado, todas son hechas nuevas. Además de recibir esa nueva vida, entramos en una nueva relación con Dios. Este es el tema que estamos tocando y ya tocamos algunos puntos. El primer punto que tocamos es que nos hemos convertido en hijos de Dios. A partir de ese nuevo nacimiento, de esa entrega, de ese cambio de vida, pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios, a formar parte de su familia. También en esa nueva relación conocemos al único Dios verdadero. Hay muchos dioses, digamos, menores en este mundo. El Dios de las riquezas, el Dios de las posesiones, el Dios del dinero. Hay muchos dioses que incitan al hombre a adorarlos, a postrarse ante ellos, a idolatrarlos. También está la egolatría. ¿Sabéis lo que es la egolatría? El amarse a uno mismo, el egoísmo, el egocentrismo. Todo eso queda atrás en la vida, en esa nueva vida que comienza cuando nos convertimos. Luego decíamos y nos planteábamos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué visión tenemos de quién es Dios? ¿Qué visión tenemos de quién es nuestro Padre Celestial? ¿Conocemos su carácter? ¿Conocemos su naturaleza y sus planes y su voluntad para nosotros? Sabemos que su voluntad se encuentra en su palabra. La palabra de Dios es la voluntad de Dios escrita en un manual que nos dejó para que andáramos de una forma correcta, de una manera, digamos, propia de los que somos verdaderos cristianos, cómo deben vivir la vida cristiana aquellos que se convierten. Yo suelo llamarlo, y muchos, el manual de instrucciones que nos conduce a funcionar como debemos funcionar como hijos de Dios. También decíamos que dependiendo de la visión que tengamos de Dios va a depender nuestra vida cristiana. Y la siguiente pregunta que hacíamos es ¿qué opinión tiene Dios de nosotros? O sea, primero, ¿qué opinión tenemos nosotros de Dios? Si conocemos a Dios, si conocemos al único Dios verdadero, y luego, ¿cómo está Dios con nuestra vida? ¿Qué opina Dios de nuestra manera de vivir como cristianos? También estuvimos tratando en esta nueva relación, recibimos la paz de Dios. La paz de Dios es algo que necesitamos, y más en los tiempos que estamos atravesando, tiempos tan difíciles, ¿verdad? Decíamos también que para mantener la paz de Dios en nuestra vida, debemos creer y confiar plenamente en Dios. Debemos confiar plenamente, hermanos, en nuestro Señor, sin ningún tapujo, sin ninguna duda. Debemos mantener también nuestro pensamiento en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, y no en las cosas de esta tierra. Las cosas de esta tierra están ahí para disfrutarlas, pero nuestra prioridad deben ser las cosas de arriba, porque esas son eternas. Las de aquí son efímeras, pasan, caducan, tienen fecha de caducidad, pero las cosas de arriba son eternas. También decíamos que en esa nueva relación con el Señor estamos reconciliados con Dios. El pecado nos había levantado un muro de separación y estábamos, digamos, peleados con Dios. Pero a través de ese nuevo nacimiento, a través de esa entrega, de ese reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador, ese nuevo nacimiento, entonces somos de nuevo reconciliados con Dios. La barrera desaparece, la quitó Cristo. También hablábamos de que debemos saber lo que significa reconciliar. Reconciliar significa volver a unir algo que estaba separado o se había interrumpido.
Sabéis que Adán y Eva vivían felices y tenían una comunión íntima y preciosa con el Señor. Dicen que caminaban y hablaban por el huerto juntos. Pero cuando el pecado entró, cuando fueron tentados y cayeron en la tentación, se levantó el muro de separación. Entonces, Cristo fue quien derribó ese muro para volver a reconciliar a los seres humanos con Dios. Nosotros, al nacer, se nace con la naturaleza pecaminosa de los primeros padres, de Adán y Eva, y por eso tenemos que reconocer a Jesucristo cada uno, porque la salvación es individual. Dios tiene solamente hijos, no tiene nietos, o sea, mis hijos tienen que entregar su vida a Cristo cada uno. ¿Estáis comprendiendo? O sea, no porque yo sea el padre o la madre ya mis hijos son salvos. Mis hijos tendrán, si son pequeños, en su día, en su momento, también entregar su vida a Cristo y entonces recibir la salvación. La salvación, al mismo tiempo que es universal, o sea, es para todo el mundo, también es individual. Hay que recibirla cada uno. Entonces nuestra amistad con Dios, que quedó restablecida con la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Hijo Jesucristo, es también la reconciliación, el alto privilegio que nos ha otorgado Dios a su Iglesia, a nosotros, a los creyentes renacidos de nuevo, para que llevemos a otros hombres y otras mujeres a que también sean salvos, a reconciliados con Dios. O sea, de gracia hemos recibido, no podemos quedarnos con lo que hemos recibido, sino que tenemos que compartirlo con los demás para que lo que nosotros hemos recibido, los demás también lo reciban. Y ese es el encargo de Jesucristo a su Iglesia. Esa es lo que se llama la Gran Comisión, lo que Jesucristo nos dejó encargado para que llevamos a cabo. Él nos ha elegido, tenemos el privilegio y la gran responsabilidad de llevar el Evangelio de salvación a las personas incrédulas. Hoy vamos a seguir profundizando sobre el tema de la reconciliación y quiero hablar del poder que hay en la reconciliación. Aparte de haber sido reconciliados con Dios por medio de Cristo y de la obligación de reconciliar a los seres humanos con Dios como Iglesia, como familia suya que somos, también debe haber en nosotros el ministerio, el anhelo, el deseo de que las personas se relacionen, se reconcilien entre sí. Me explico, dos personas que están peleados, en la iglesia mismo, en la congregación, siempre hay personas que o no se llevan bien o tienen algún... Entonces nuestro trabajo también de reconciliar es reconciliar, aparte de los incrédulos, reconciliarlos con Dios, también tenemos el ministerio de reconciliar a los hermanos entre sí. ¿Estáis comprendiendo? Y esto habla de perdón, de pedir perdón y de saber perdonar, conducirlos a través de nuestro buen ejemplo, claro, y llevarlos a que arreglen las cosas con ellos y con Dios. Porque si supuestamente se arreglan las cosas con Dios, pero no las arreglas con tu hermano de la congregación o con tu familia, tu padre, tu madre, tu hermano, con alguien que estés mal, con Dios no vas a poder reconciliarte, porque primero tenemos que reconciliarnos entre nosotros. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Eso es una ley espiritual que ahora veremos. Por eso, como he dicho, esto habla de perdón. El poder de la reconciliación está en el poder que hay en el perdón. En el libro de Mateo, capítulo 5, vamos a leer los versículos 23 y 24, donde Jesús dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tengas tú algo contra tu hermano, sino que te enteres, que sepas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, no la presentes, y luego anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo creo que Jesús está hablando bien claro de la reconciliación. Si tratas de hacer algo para Dios, sea lo que sea una ofrenda, digamos, monetaria, o bien sea tu misma ofrenda, que tú te entregues al servicio de los demás, y sabes que alguien tiene algo contra ti, debes reconciliarte con esa persona y después trabaja para el Señor. A veces pensamos que estos versículos se refieren solo a la ofrenda metálica, al dinero. No, se está hablando también de nuestra ofrenda como cristianos.
nuestro entregarnos a servir a los demás, si tú estás trabajando en servir a los demás, en ayudar al necesitado, pero tienes algo contra algún hermano, Jesús te está diciendo que primero arregles tu situación y luego sigas trabajando para Él. ¿Estáis entendiendo? De nada sirve ofrendar y trabajar en la obra de Dios si en nuestro corazón existe rencor, falta de pedir perdón o de perdonar a aquel que nos ha ofendido. Debemos perdonar incluso a las personas que no nos pidan perdón, aunque nosotros seamos los ofendidos. Eso a veces es difícil, pero la Biblia nos enseña eso, que aunque yo no te pida perdón, tú tienes que perdonarme. ¿Estáis comprendiendo? Es que no me ha pedido perdón y por eso mientras que no me pida perdón no lo perdono. Eso es lo que, digamos, el mundo en que vivimos, el mundo que vive de espaldas a Dios, opina y dice. Pero nosotros decimos, porque la Biblia así lo enseña, que debemos pedir perdón y debemos perdonar incluso aunque tengamos la razón. ¿Estáis comprendiendo? Por eso esto habla de reconciliación humana, restablecimiento de la amistad entre los seres humanos. Para hacerlo es necesario que estemos dispuestos a que se produzca esa reconciliación. Si no hay una predisposición a aquella reconciliación, difícilmente vamos a poder trabajar en la reconciliación. Si nosotros no queremos que dos hermanos se arreglen la situación, pues no vamos a poder hacer nada para que se arregle. Por eso debe haber en nosotros la disposición de cuando veamos a alguien. Eso también significa ayudar a que se lleven bien, a que arreglen la situación. A veces pensamos también que la ayuda es simplemente ayuda material y demás. No, aparte de la ayuda material está la ayuda espiritual y también la ayuda en la reconciliación, en que las personas se lleven bien. Es por eso que Jesús nos dice en este pasaje que hemos leído, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿verdad? No que tengas tú algo contra tu hermano, sino que sepas que tú, sin haber hecho nada, alguien tiene algo contra ti, igual lo has ofendido y no te has dado cuenta. Habla con él. Hermano, ¿qué te pasa conmigo? Perdóname. No digas si te he ofendido, perdóname, porque ya le pones un condicionante. Te he ofendido, te pido perdón. No sé en qué te he ofendido, pero te pido perdón. Eso es el verdadero arrepentimiento, la verdadera reconciliación. Jesús aquí cuando dice estas palabras está diciendo que si el Espíritu Santo trae a tu mente, te redarguye ese desacuerdo que tienes, y no tiene que ser quizá una cosa grave, igual es una cosa muy pequeña, pero esa cosa, por muy pequeña que sea, te quita la paz. Y por eso tenemos que reconciliarnos con los hermanos y llevarnos bien. En el mismo matrimonio, cuando hay cualquier cosa, por cualquier circunstancia, me enfado con mi esposa o con mi esposo. Y a veces son cosas que te tiras 7, 8 días sin hablarle y no te acuerdas ni por qué no le hablas. Se te ha olvidado el motivo, pero sigues ahí en tu rencor, si no me pide perdón, yo no la perdono. A veces ocurre, ¿verdad? En los cristianos no debe ocurrir eso. En los cristianos, cuando tú ofendes, automáticamente el Espíritu Santo te va a decir, te va a redargullir y te va a decir, oye, que lo has hecho mal, pide perdón. Y la actitud del verdadero cristiano es pedir perdón y también perdonar. Amén. Por eso Jesús dice, debes obedecer antes de hacer entrega de la ofrenda. Ve, reconcíliate primero con tu hermano o con la persona que andes mal, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Vuelve y sigue trabajando en la obra de Dios. Hermanos, nunca debemos ser obstáculo a la guía y a la sensibilidad del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos instruya, aunque sea, como he dicho, en las cosas más pequeñas. Por el contrario, debemos ser sabios y dejarnos guiar por Él. El Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestro, como yo suelo decir, nuestro GPS que debemos seguir. Él nos va a mostrar por el camino o por el sitio que tenemos que pasar
o la decisión que tengamos que tomar. Él nos va a guiar y obedecerle es de sabios, porque Él nos va a llevar a lo mejor. El Espíritu Santo, que es Dios, quiere lo mejor para nosotros. En el Salmo 34, versículo 14, David nos da un sabio consejo y también la solución a esa falta de paz que muchas veces tenemos porque no hay reconciliación. Dice así el salmista David: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En otra traducción dice: persigue la paz. O sea, no te conformes a vivir sin paz. Busca la paz. ¿Cómo se encuentra esa paz? Haciendo el bien. Y pedir perdón es una cosa que está bien. Perdonar también es una cosa que está bien. Eso es hacer el bien, entre otras cosas, claro. La única manera, dice la Biblia, de vencer el mal es con el bien. Y también es la única manera de conseguir esa paz interior que tanto necesitamos y que todos la necesitamos. Otra cosa importante que podemos aprender de las palabras de Jesús es que no es que tengamos algo contra alguien. Jesús dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, esto habla de pedir perdón, no de perdonar, sino de pedir perdón, porque se supone que nosotros hemos sido los causantes. Pedir perdón, como digo, cuesta, pero es una necesidad hacerlo, hermano. Si queremos recibir las bendiciones de Dios, si queremos que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, debemos pedir perdón cuando toque. Que a veces nos gusta que nos pidan perdón, pero pedir nosotros como que eso ya nos cuesta un poco más. Pero es una necesidad y una obligación de todo creyente. Pedir perdón cuesta, pero es necesario hacerlo para que Dios acepte nuestro trabajo en su obra, para que Dios acepte nuestra ofrenda. Debemos pedir perdón, aportación bien sea económica o material, también nuestra ofrenda debe ser de servicio y de trabajo en su obra, que Él nunca va a aceptar si hay rencor, si hay falta de reconciliación en sus hijos. Primero está la reconciliación y luego viene la bendición de Dios y las promesas de Dios. Si quieres trabajar para el Señor, como suelo decir, que nadie tenga nada contra ti ni tú tengas nada contra alguien, y entonces podrás trabajar lindamente en el Señor y con la autoridad de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 18 hay 2 versículos en una conversación que tuvo Jesús con el apóstol Pedro. En el versículo 21 y 22 dice que le dijo: Pedro se le acercó y le preguntó al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peque contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús. Jesús le respondió en los mismos términos de la pregunta, términos numéricos, pero lo que quiso transmitir Jesús es que siempre se debe perdonar. Él le dijo: si no solamente 7, sino 70 veces 7, que significa siempre debemos perdonar, no importa el número de veces. Resumiendo sobre este tema, la reconciliación en relación con Dios es el restablecimiento de la amistad del ser humano con Dios, pues entre ambos reinaba la enemistad. Éramos enemigos de Dios. Los pecadores se convierten en enemigos de Dios. Antes de convertirnos, éramos enemigos de Dios, porque todo pecador se convierte en enemigo de Dios. No porque Dios quiera ser su enemigo, sino porque el hombre decide desobedecer a Dios, y entonces, como Dios es 3 veces santo y no puede convivir con el pecado, es como si fuéramos enemigos de Él. No podemos acercar, ni Él se puede acercar donde hay pecado, ni nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios si vivimos en pecado. ¿Estáis comprendiendo? Por eso hay un alejamiento, que Cristo, a través de su muerte, la Biblia dice que Dios estaba reconciliando a los seres humanos consigo mismo a través de Jesucristo, a través de la muerte y de la gloriosa resurrección. Por eso es importante la reconciliación, es importante
que ese profundo desacuerdo que existía por el pecado sea restaurado, y se va a restaurar siempre y cuando nosotros tomemos la decisión, tengamos la iniciativa de llevar a cabo el ministerio, que es un ministerio, es un trabajo de la reconciliación, porque se nos ha encargado a nosotros ese ministerio. El hombre, el ser humano, por su pecado se encontraba alejado de Dios, pero en la persona de su Hijo Jesucristo, Dios mismo ofreció el camino hacia la reconciliación. Esa iniciativa de Dios anula la enemistad que mantenía y hoy mantiene el ser humano con su Creador por culpa del pecado. Y esto nos capacita al ser humano para llevar una vida digna de comunión y de amor con Dios. Dios desea esa comunión, Dios nos ama, su amor es eterno. Dios tiene misericordia, pero también es un Dios justo, que a veces queremos separar del amor y la misericordia la justicia, y es imposible, todo va unido. La Biblia enseña que Dios no va a dar por inocente al culpable si no se arrepiente, si no acepta el sacrificio de Cristo, pide perdón, hay un arrepentimiento sincero y verdadero, no hay perdón de pecados. El pecado se recibe, el perdón de pecados se recibe a través del arrepentimiento y el reconocimiento de que somos pecadores. Si no aceptamos, yo siempre digo que si no aceptamos que existe un problema, nunca encontraremos la solución para ese problema. También el apóstol Pablo hace un resumen del plan redentor de Dios cuando habla de la palabra de reconciliación, la cual ha sido encargada a nosotros los creyentes, su iglesia, para que la proclamemos y lo hagamos con humildad. Dios estaba en Cristo, por medio de su sacrificio, reconciliando a las personas, a los seres humanos con Él mismo, no tomándoles en cuenta el pecado de la gente, y dice, y esto es importante, y nos encargó a nosotros, a su iglesia, a su pueblo, el maravilloso mensaje de la reconciliación, de que reconciliemos, primero nosotros nos reconciliemos con Dios, luego cuando ya hemos sido reconciliados con Dios, que nosotros llevemos a otras personas a que se reconcilien con Dios, y luego también que nos encarguemos de reconciliar a las personas entre sí. ¿Estáis comprendiendo? Por eso debemos saber que hay un gran poder en la reconciliación y recordar las palabras que Jesús nos dice, y que Dios no acepta ningún tipo de ofrenda si no arreglamos nuestra situación de enfrentamiento con otras personas. También que debemos estar reconciliados con Dios mediante nuestro arrepentimiento, y el arrepentimiento conlleva apartarse del pecado. Hay quien se arrepiente, llora cuando la palabra de Dios le toca, vive en pecado, se arrepiente supuestamente, que eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, que es diferente, y luego sale de aquí, se va a casa y sigue pecando. Eso no es un arrepentimiento genuino, no es un arrepentimiento, es, como digo, un remordimiento, algo que la conciencia te dicta y tú te sientes mal por un tiempo. El arrepentimiento perdura hasta que se recibe el perdón. El remordimiento no. El remordimiento se acaba muy rápido y seguimos pecando. Si hay un arrepentimiento verdadero, aquel que se arrepiente de verdad, abandona, deja el pecado. ¿Estáis comprendiendo la diferencia que hay? Y por último, debemos obedecer llevando su encargo de reconciliación para que los seres humanos se reconcilien entre ellos y también con Dios, perdonando y pidiendo perdón cuando toque. Bien, entramos en otro apartado. En esa nueva relación con Dios, todo lo podemos en Cristo. A veces queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, con nuestro entusiasmo, y como que no nos salen bien. La Biblia dice que todo lo podemos, como creyentes, a través de ese nuevo nacimiento, a través de esa nueva relación, de esa nueva vida en Cristo, recibimos el poder para hacer las cosas de Cristo. Si tú pretendes
solucionar tus problemas en tus propias fuerzas, lo más seguro es que fracases. Pero si confías plenamente en el Señor y en que Él te dice que en Él está el poder y la autoridad para resolverlo, ten por seguro que saldrás vencedor. Así lo afirma Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 12 y 13, donde dice Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y la clave, el secreto, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo entendió, sabía perfectamente cuál era el secreto para salir vencedor, y era confiar en las fuerzas que da Cristo, no en sus propias fuerzas, sino, por eso dice todo, toda circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, hermanos, debemos aprender del apóstol Pablo, saber vivir casi con nada, como él dice, o quizá con todo lo necesario. Debemos aprender dónde está el secreto precisamente de saber vivir en cualquier situación, sea mucho, sea poco. Ese secreto está en la misma confesión de Pablo que hemos leído en el versículo 13. Todo lo puedo porque Cristo es el que me da las fuerzas. Para ello, hermanos, necesitamos vivir unidos a Cristo. De otra manera es imposible. Jesús ya lo dijo en Juan 15, que separados de Él nada podemos hacer, que un sarmiento, que es la rama de la vid, si mientras que está unido a la vid, da fruto, pero si lo cortas se seca y no da fruto. Y luego dices: así, separados vosotros de mí, nada podéis hacer, os secáis, os morís. ¿Estáis comprendiendo? Por eso es necesario saber que para poder hacer todo en las fuerzas de Cristo tenemos que estar unidos a Él, unidos a su palabra, convivir con su palabra, vivir la palabra, obedecer la palabra, y entonces todo lo podremos. Todo es posible, hermanos, para todo aquel que cree. En Marcos vamos a ver unos ejemplos. En Marcos capítulo 9, versículos 22 y 23, Jesús le dice al padre de un chico que era epiléptico. El padre le habla a Jesús sobre el mal espíritu que tenía su hijo y le dice: muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y en el versículo 23 Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y todo lo abarca todo, no deja nada fuera, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier circunstancia, si crees, todo es posible. En otra traducción dice: a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarle. Dice: ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo si puedo?, le contestó Jesús. ¿Cómo si puedo?, nos puede decir hoy Jesús a nosotros. Pues claro que puedo. ¿Cómo no va a poder Jesús si Él nos promete que en Él está toda la fuerza? ¿Cómo si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Y en Lucas capítulo 8, versos 49 y 50, vemos también otro ejemplo. Vemos a Jesús hablando con Jairo, un principal de la sinagoga, sobre la enfermedad de su hija. Y esto ocurrió después de sanar a una mujer con flujo de sangre. Dice: estaba hablando aún con la mujer que había sido sanada, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, de Jairo, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, tú cree solamente y tu hija será salva. Tremendo. No tengas temor. Todo lo que necesitas, le estaba diciendo, es creer. Y entonces tu hija sanará. Escucha mi voz.
No escuches la voz de aquellos que te dicen que tu hija ha muerto. Porque él podía haberse aferrado a la voz de sus criados que le dijeron: no molesten más al maestro, tu hija ya está muerta. Y Jesús le dijo: no escuches esas voces, escucha mi voz. Y yo te digo, si crees, tu hija será salva, será sanada también. La sanidad y la salvación siempre van unidas. Por eso muchas veces Jesús, cuando sanaba, decía: tu fe te ha salvado. Porque la palabra de Dios, cuando actúa en sanidad y también en salvación. Entonces le dijo: tú solamente cree en lo que yo te digo y no creas en las circunstancias, no creas en lo que los demás dicen. A veces vamos al médico y eso ocurre y nos da la terrible noticia de que tenemos una enfermedad de esas raras y de esas fuertes. Pero entonces, ¿qué debemos hacer como creyentes? Aferrarnos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Todas las enfermedades. Entonces, cuando yo me aferro a esa promesa, cuando yo creo lo que la palabra de Dios dice, lo que Jesús dice, y no creo lo que los demás dicen, entonces esa sanidad se manifiesta en nuestra vida. Y aquí tenemos prueba, ¿verdad, Carmen? 16 años o 17 ya con un cáncer, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque solamente cree en lo que la palabra de Dios dice. Los médicos le dicen cosas a veces que no le gustan, pero como Jesús nos dice otra cosa y nosotros nos aferramos a la fe en Él, pues entonces la fe, la sanidad se manifiesta por medio de la fe. ¿A quién debemos escuchar? ¿A Cristo o a los que vienen con la noticia de que nuestra hija ha muerto? ¿Estáis comprendiendo? Tú solamente cree. Deja de escuchar otras voces. Cree lo que yo te digo. La palabra de Dios es preciosa, hermano. Por eso dice: no tendrás temor, todo lo que necesitas es creer y tu hija sanará. Escucha mi voz y no las voces que harán que pierdas tu fe. En Hechos capítulo 2, verso 21, Pedro en su primera predicación dice: todo aquel que invocare, invocar significa aclamar, no aclamar, porque aclamar significa aplaudir, es clamar sin A. Clama, pidiendo ayuda, en el nombre del Señor, será salvo. No quepa ninguna duda. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, invocar, vuelvo a repetir, significa clamar, pidiendo ayuda. La palabra de Dios dice: clámame y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú ni te puedes imaginar. Clamar a Dios es tener fe. Cuando tú le pides a Dios sin fe, se lo pides de una manera fría. Cuando hay fe, los deseos se piden con una oración ardiente, fervorosa, como Elías oraba. La oración con fervor. Fervor significa con fuego. Cuando nosotros oramos de esa manera, demostramos que tenemos fe. Y esa fe hará que todo lo que necesitemos, toda nuestra necesidad sea cubierta. La palabra a resaltar aquí en este versículo es la palabra todo. Y esa palabra indica totalidad, no deja fuera a nadie. Todas las personas pueden pedirle a Dios en el nombre del Señor Jesús y la promesa es que serán salvas. Y vuelvo a repetir, todo no excluye nada. El Señor podía haber hecho una lista de diferentes tipos de personas, ¿verdad?, que deberían clamar, pero de esta manera seguro que dejaría fuera a alguien. El Señor consideró mejor no entrar en detalles, y la palabra todo, como he dicho, no excluye a nadie. Nadie se puede sentir fuera de la salvación que nos ofrece, porque la salvación, como comenté al principio, es universal. Todos tienen acceso a ella. El problema es que muchos la rechazan.
Ahí es donde está el problema, que Dios te ofrece el regalo de la salvación mediante la confesión de su Hijo Jesucristo y muchos lo rechazan. ¿Sabéis cuál es el pecado que hay en este mundo? La raíz de todos los pecados es el rechazar a Dios, el rechazar a Jesucristo, el rechazar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Ese es el pecado, esa es la raíz de todo pecado. Cuando tú rechazas a Dios, te lanzas al pecado completamente, porque ahí empieza el pecado. Por eso la palabra de Dios dice, todo aquel que cree será salvo. El que no cree ya ha sido condenado. Porque el pecado es no creer en Jesucristo, no aceptar el regalo de la salvación que nos ofrece Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Dios hace esta invitación de una forma muy clara. En esta invitación entran todo tipo de razas humanas, de color de piel, etnias, ricos, pobres, guapos, feos, con la nariz respingona o con la nariz larga, una buena napia, como se suele decir, ¿no? También situación social o religión. Dios no echa fuera a nadie. Todo el que va a Él, Él lo recibe con los brazos abiertos. Todo el que va a Él con un corazón arrepentido y sincero, Dios lo recibe y Dios lo perdona, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Para Dios valemos lo mismo. Valemos lo que le costó a Jesucristo nuestra salvación, que es su propia sangre, su propia vida, ¿verdad? Y ese precio lo pagó por toda la humanidad. Quien lo acepte recibe la salvación, quien no lo acepte se condena. Esa es la situación, porque Dios no condena a nadie, Dios no manda al infierno a nadie, somos nosotros que nos vamos por nuestra cabezonería en la insistencia del pecado. Todas las personas, hermanos, en este mundo tienen acceso a la salvación que Dios ofrece por medio de Cristo, y todas pueden clamar a Dios y recibirla. Por este motivo el Señor no especifica a nadie, no hace ninguna lista, simplemente emplea la palabra todo, que no deja a nadie fuera. En Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, Jesús nos dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, a las personas de este mundo, para condenarlas, sino para que el mundo, las personas que habitan, los seres humanos de este mundo, sean salvos por medio de Él. Y dice el versículo 18, lo que he comentado antes: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Por eso vuelvo a repetir, el pecado que existe en este mundo, que Jesucristo vino a quitar. Recordéis que Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús hacia él, le dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese pecado se quita cuando se acepta a Jesucristo. ¿Estáis comprendiendo? Y entonces nos reconciliamos con Dios. Pero si te niegas a aceptar a Jesucristo, a aceptar el regalo de la salvación, a aceptar el plan de Dios para la salvación, que no es ninguna religión, el plan de Dios bajó del cielo y se llama Jesucristo. El plan del hombre se llama religión. Y las religiones no nos conducen a nada más que a disputas, a cargas, a estrés. A veces la mayor carga que lleva un ser humano es la religión, que te oprime. Pero Dios te dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Las religiones nos atan. Son preceptos, normas, cosas que el hombre inventa para salvarse. Y la salvación, el plan, lo ideó Dios. Él fue el que tomó la iniciativa. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y un muerto no puede hacer nada por su salvación, ¿verdad? Un muerto no se puede resucitar a sí mismo. Y Jesucristo vino a darnos vida.
Y vino a darnos vida precisamente en lo que estaba muerto, en nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo nos regala esa vida, es cuando vivimos plenamente. Las personas que rechazan a Cristo siguen muertos espiritualmente, siguen alejados de Dios, y la muerte espiritual, la muerte de tu espíritu, te lleva a la condenación eterna. ¿Estáis comprendiendo? Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, le aceptamos el regalo, aceptamos el plan de Dios para nuestra salvación, no la religión, Dios actúa y la salvación se hace una realidad en nuestra vida. Y a veces nos llaman prepotentes porque decimos, yo soy salvo, yo sé dónde voy cuando muera. ¿Tú qué vas a saber también? Yo lo sé porque la palabra de Dios así me lo enseña. Que si acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, vivo en obediencia a Él, porque creer significa también obedecer. Si tú dices que crees, tienes que andar en obediencia a lo que crees. Y entonces la salvación se manifiesta en nuestra vida. Y nuestra vida es una vida llena de gozo, aún en medio de los problemas y las tribulaciones que, como todo el mundo, pasamos. Aquí también predica un evangelio por ahí, aguado, de que cuando venimos a Cristo la vida cambia, claro que cambia, la vida espiritual, claro que cambia. Pasamos de muerte espiritual a vida eterna. Ese es el cambio, pero los problemas y las dificultades están ahí. Pero tenemos la gracia de Dios, hermanos. La gracia es el poder que nos capacita para superar las pruebas que, como todo el mundo, pasaremos en esta tierra. Que eso es lo que no tienen las personas que no creen. La gracia de Dios en su vida, actuando en su vida. Ese poder que te capacita para afrontar cualquier situación, por difícil que sea. Por eso repito, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de su sacrificio. Y dice, no hay condenación para todo el que cree en Él y le obedece, pero todo el que no cree en Él y vive en desobediencia ya ha sido condenado por no haber creído al único Hijo de Dios, al unigénito. Todos los que escuchen, hermanos, este mensaje que estoy transmitiendo hoy, también están incluidos en ese todo. Seas quien seas, vivas donde vivas, pienses como pienses, únete al grupo de aquellos que todo el que cree y acepta la soberanía de Dios y obedece, así recibirás la salvación de tu alma. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio. En otras palabras, no me avergüenzo de predicar el Evangelio de Cristo, porque sé que es poder de Dios para salvación. Y vuelve a emplear la palabra todo, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a toda la humanidad. Aquí Pablo habla del poder que tiene el Evangelio para cambiar las vidas y utiliza también, como hemos visto, la palabra todo, refiriéndose al que cree. El Evangelio, la palabra de Dios, tiene poder, hermanos, para salvar a todo el que cree. Y como he dicho antes, la palabra creer en la Biblia significa obedecer. Por tanto, ese todo se refiere que la salvación es para todo aquel que cree y obedece a Dios, obedece su palabra. De ahí que todo lo podamos en Cristo, hermanos. Todo lo puedo hacer, todo le puedo hacer frente, hermanos, porque de Cristo recibo las fuerzas. Podré salir, claro está, airoso de toda suerte de pruebas, porque Cristo es aquel que nos da las fuerzas. Aquí vemos como Pablo emplea la palabra todo también. Qué importante es que entendamos esto, hermanos, la palabra todo, lo que incluye la palabra todo. Cuando la Biblia dice todo, no podemos ponerle ningún, excepción, sacar algo de ahí, de esa palabra, es imposible. Si Dios dice que todo aquel que cree se salva, no excluye a nadie. Si Dios dice que todo lo que necesites, Dios te lo va a dar si andas en su voluntad, es todo
cubrir toda tu necesidad. Por eso vemos que Pablo emplea la palabra todo. Podía haber también enumerado una lista de cosas, pero tenía tanta fe y confianza en el Señor que no dudó en resumirlo en la palabra todo, que significa totalidad y que ninguna cosa queda fuera de esa totalidad. Hermanos, estoy ya terminando. Estas aseveraciones de Jesús y de Pablo deberían ser, hermanos, una motivación para nosotros hoy. Deberíamos motivarnos. Ambas aseveraciones, declaraciones, nos enseñan y nos hablan del poder del Evangelio de Jesucristo y de la gran solución que Dios ideó para quitar el pecado de la humanidad, que era su Hijo Jesucristo, y entonces recibir esa salvación que, como he dicho, es para todo el mundo, es universal y está disponible, hermanos, está disponible para todos sin distinción. En esa nueva relación con Dios, en esa nueva, digamos, manera de vivir, todo lo podemos. Quédate con la palabra todo, no en nuestras fuerzas, claro que sí, sino en las fuerzas que recibimos de parte del Señor. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y la semana que viene ya entraremos en nuevos puntos, en otras consideraciones que hablan precisamente también de lo que ocurre en esa nueva manera de vivir. Y una de ellas, que la trataremos en la semana que viene, es que hemos sido hechos coherederos, herederos con Cristo. O sea que todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros también. Esa gloria que Él está recibiendo ahora por su obediencia a Dios el Padre, también la recibiremos nosotros, porque somos herederos con Él, de las promesas y de las bendiciones de Dios. Él está en un lugar de privilegio, ¿verdad? Él se humilló hasta lo sumo, se rebajó a sí mismo, fue obediente y humilde hasta la muerte, y una muerte horrenda, la muerte de cruz, y por eso Dios el Padre lo levantó hasta lo más alto, y dice la Biblia que le dio un nombre que está sobre todo nombre, y en ese nombre se ha de doblar toda rodilla de los que están en el cielo, son los ángeles y los que nos preceden, nos han precedido, aquellos que ya han llegado a la meta, de los que vivimos actualmente en esta tierra y de los demonios, los que están debajo de la tierra. Y toda rodilla se va a doblar, y todo aquel que confiese a Jesucristo como Señor y Salvador será salvo, y aquel que no lo confiese será condenado. Y eso es una gran necedad en no aceptar el regalo, porque es un regalo que Dios nos hace. A veces nos cuesta entender lo que es la salvación y digamos que la religión nos enseña aquí que hacer muchas cosas para ganarla. Hay que obedecer a Cristo, hay que entregar su vida, nuestra vida a Cristo, porque el que hizo la obra no somos nosotros. Nosotros no somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, no por nuestros hechos, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, que a veces nos creemos que el mérito lo tuvo Jesucristo, que pagó el precio, la deuda que nosotros habíamos contraído por nuestro pecado, una deuda que era imposible pagar. Estábamos en una bancarrota total. Y Jesús dijo: yo bajaré a la tierra, me encarnaré en un ser humano, naceré de una mujer, de una virgen, podré relacionarme, la gente se podrá relacionar conmigo y les transmitiré las buenas nuevas del Evangelio, el Evangelio de salvación. Y esa es la cuestión, hermanos. Debemos entender y debemos también aceptar ese regalo. Los que lo aceptan, los que hemos experimentado eso, vivimos en esa nueva vida, esa vida que Jesús nos promete, vida abundante. Se refiere a la vida eterna. Quizá las personas puedan pensar al leer ese versículo, vida abundante, piensen
en abundancia de bienes materiales, de dinero, de tal, de éxito, de fama. Pero lo que realmente está diciendo es que nos dará vida a nuestro espíritu, que seremos reconciliados con Dios y a través de esa nueva vida podemos relacionarnos de nuevo con el Padre, que es lo que Él desea, porque Dios es amor, la esencia de Dios es el amor, y Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, en que siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.